Bueno, hoy le va a tocar que les haga el video de cómo arreglar lo que son los emblemas de cualquier vehículo. Cualquiera de los vehículos o de las marcas, todos tienen un emblema en el volante. Y el principal problema es que conforme pasa el tiempo, se va despintando lo que es el emblema. Y aquí en este video les voy a mostrar cómo restaurar lo que es el emblema. Si no tienen para poderlo comprar o no lo encuentran, la primera opción sería restaurarlo, que sería en este caso pues quitar la tapa de este volante, desarmar lo que es el emblema o quitarlo. Yo les explico cómo, y restaurarlo con unos sencillos pasos pues para que nuevamente su vehículo luzca como nuevo. Les agradecemos a todos los que se están suscribiendo, la comunidad está creciendo, les doy las gracias por ello. Recuerden que este es su canal Cambio de Aceite, no olvídense de darle like, suscribirse y encender la campanita para nuevos videos. Y comenzamos con este video, espero que les sirva a todos. Este video ya tiene mucho que lo quería hacer, porque tenían esa gran duda de cómo poder restaurar el emblema del volante, y aquí les voy a dejar la primera opción. Entonces comenzamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es en la parte del lado de atrás, tiene dos orificios. Estos dos orificios que tiene aquí normalmente son para retirar lo que es la tapa. Son dos tornillos de cada lado. Vamos a girar el volante. Lo primero que hay que encenderlo, y lo que vamos a hacer es darle una vuelta así para que queden más fácil poder retirar lo que son la tornillería, porque tiene dos en la parte de atrás y dos en la parte de abajo. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a destornillar. Son de estrella los de atrás, y vamos a hacerlo los dos de aquí abajo y los dos de arriba. Es un poco complicado poder grabar aquí en la parte de abajo, pero hay que quitar los tornillos. Voy a omitir esta parte, pero le quitamos los dos tornillos porque está un poco complicado grabar. Y ahorita que quite los tornillos regresamos. Estos son los tornillos que les comentaba, son los que tenemos que sacar. Son de estrella y nomás pues retiramos los cuatro y seguimos el siguiente paso. Vamos por los tornillos de arriba. Es igual, es la misma operación. Tenemos que hacer ese ejercicio que les comentaba de voltear lo que es el volante. Y hay que buscar aquí, ahí está, esa es la posición en la que hay que quitar los. Okay, aquí ya sacamos un tornillo. Aquí están los tornillos. Entonces seguimos retirándolos. Aquí está el otro. Son cuatro, como les comentaba. Solamente es de referencia, cualquier vehículo es algo parecido, ¿no? Bueno, ahora vamos a proceder a encenderlo para girar el volante a su posición, a la posición normal, que en este caso sería esta la posición, para poder empezar a hacer lo que es el trabajo. Apagamos. Tiene dos tornillos aquí, ¿sí? Estos dos tornillos hay que retirarlos, son de torque. Aquí están en los costados, vamos a retirarlos. Bueno, aquí vamos a ocupar lo que es una punta tipo torque, que es esta. Se fijan, es la número 30, aquí se ve, ¿sí? Y esa es la que vamos a utilizar para quitar lo que es los costados del volante, si no, no lo podemos retirar. Ya lo aplicamos en alguna extensión aquí para utilizarlo con un desarmador, un taladro, lo que guste, ¿no? Vamos a usarlo. Bueno, aquí vamos a utilizar lo que es la punta que les comentaba. Yo voy a usar un taladro, pero pues igual y pueden utilizar cualquier desarmador, no necesita ser taladro. Yo nomás para hacerlo un poco más rápido. Aquí está lo que es el tornillo, ¿sí? Ya lo quitamos. Bueno, ya quitamos todos los tornillos, y ya si se ven, sale aquí lo que es la tapa. Aquí a ver si les muestro.
está lo que es la tapa. ¿Sí? Hay que, como lo vamos a desconectar del arnés que está ahí, que es el amarillo, hay que desconectar la batería. ¿Sí? Vamos a desconectar la batería. Este es un dado 10. Más con que desconectemos un polo es suficiente, ¿no? Entonces vamos a desconectar el negativo, que es el de tierra, y vamos a poner aquí a un lado y regresamos al volante. Bueno, ahí ya retiramos lo que es el polo de la batería. Ya lo podemos retirar, lo que es la tapa. Aquí en este caso vamos a retirarla con cuidado. Siempre se levanta un poco hacia arriba y luego hacia abajo, ¿sí? Ahí vienen lo que son los cables. El cable amarillo es el de la bolsa de aire. Ese lo vamos a desconectar. Si se fijan, ahí está el cable. Aquí tiene lo que es la conexión a tierra. Si se fijan, aquí está. Aquí ya quité lo que es la conexión a tierra que está ahí. Ya la retiramos. Y ahora vamos a retirar lo que es el amarillo con unas pinzas. Y ahorita regresamos. Bueno, aquí está lo que es el cable amarillo. Y ese estaba así. Aquí atrás del plástico este negro. Nomás se saca de lado. Y ya que lo sacamos, tiene aquí un botón. Lo aplastamos y se bota este. Ya puede estar, ya está libre lo que es la bolsa. Entonces lo que vamos a hacer, para no tener que retirarlo, porque ahora sí que hay que abrirlo para saber si trae o no tiene remaches, vamos a retirarlo por arriba el logotipo. Si se rompe el logotipo, no pasa nada. Yo previamente compré lo que es el logotipo, ¿sí? Que sería este que está aquí. Este logotipo es el que sustituye a este. Entonces lo que vamos a hacer es, como no lo vamos a poder reparar porque probablemente se rompa, vamos a utilizar este para ponerlo encima de este y pegarlo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de retirarlo sin dañar la bolsa para poderlo sustituir por este. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a retirarlo de aquí de la... Que hay que hacer es, vamos a utilizar el alcohol isopropílico para pegarlo y limpiar la superficie. Y con una microfibra vamos a limpiar el área un poco nada más. Sí. Y como este ya no va a quedar porque están los orificios ahí, lo que vamos a hacer es cortar los picos estos para pegarlo aquí con ayuda de unas pinzas de punta o de corte, perdón. Y con ayuda de unas pinzas de corte vamos a cortar todos los extremos con cuidado. Ahorita les voy a poner aquí arriba lo que es el precio de este emblema, ¿sí? Y siempre fijarse exactamente en cuántos milímetros es, porque hay muchos parecidos que no son iguales, entonces se pueden equivocar.
Pues aquí cortamos todos. Ya que los cortemos, hacemos una prueba antes de pegarlo. ¿Sí? En este caso todavía le falta aquí plástico. Vamos a tratar de quitar el plástico este de aquí para que quede al ras. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el logotipo, ya está todo el área limpia y ahorita lo único que vamos a hacer es pegarlo ahí, y para eso vamos a utilizar un pegamento y todo lo que es la orilla. ¿Sí? Ahí está bien puesto el pegamento, y la clave aquí va a ser que hay que presionarlo muy bien para que se quede bien pegado. Con una microfibra, si es necesario, pues hay que retirar antes de que se seque el pegamento. ¿Sí? Y al final limpiamos con alcohol, ¿no? Toda esta sección se puede limpiar. Pero sí es bien importante que quede bien pegado nuestro logotipo. Limpiamos con alcohol. Aquí está el alcohol. Vamos a limpiar lo que es la parte de arriba. Todo lo que es la orilla. Por dentro. ¿Sí? Bien presionado. Y siempre limpiando con el alcohol. ¿Sí? Y pues prácticamente ya tenemos lo que es el volante. Ahorita lo detallamos, ¿no? Pero aquí lo importante es que ya lo instalamos. Y ahora vamos a ponerlo en el volante. Bueno, ahí ya terminamos. Vamos a hacer el procedimiento inverso, que es conectarle el amarillo. ¿Sí? De todos modos nos sirvió que hayamos retirado el volante para poder trabajar de mejor manera lo que es el volante con la bolsa de aire. Y déjenme les pongo esto por aquí para ver si ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces vamos a conectar todo otra vez de regreso, lo que es la bolsa al amarillo, que ese para eso sí se tiene que, ahí se presiona, hace clic, y hay que conectar la tierra que está aquí, conectarla en esta parte de aquí. Okay, ahí conectamos ya todo lo que son los cables. Ahora vamos a poner lo que es el volante y atornillamos y listo. Bueno, aquí ya nos agarró la noche, ya pusimos lo que son los tornillos. Nada más vamos a reconectar la batería para girar el volante y poner los dos tornillos. Ya pusimos los tornillos laterales, faltan los otros dos tornillos y listo. Vamos a conectar el negativo y nos aseguramos de que esté bien puesto para empezar a lo que es apretar. Es de 10 milímetros
¿sí? Ahí está. Listo. Bueno, aquí ya terminamos de instalar el nuevo emblema. Pues sí quedó mucho mejor que como estaba. Ya nada más faltaría detallarlo, lo que es el pegamento, donde quedaron restos de pegamentos, quitarlo con alcohol. Y sería todo. Si a alguien le sirve este video, pues suscríbase, denle like y comparta. No olviden de ver estos videos. Y si hay algún otro video, pueden buscarlo en el canal. Les agradezco de todo corazón y nos estás viendo en el próximo video. Espero que les sirva. Saludos, hasta luego. Bye.